Bueno, ahora sí vamos a recoger las preguntas. Con mucho gusto vamos a contestar todas aquellas que podamos. Muy bien, la primera pregunta: ¿estará la iglesia presente durante la gran tribulación? ¿Cuál es el soporte bíblico para decir que sí o no estará? Bueno, dentro de la teología cristiana existen tres posiciones escatológicas. Una, el pretribulacionismo. De acuerdo al pretribulacionismo, Daniel 9:27, la última semana de las 70 semanas que se profetizaron para la nación de Israel va a ser la semana o los 7 años que se llaman de la tribulación, los primeros 3 años y medio, y la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Esta perspectiva escatológica de la Biblia nos dice que antes de que comience la firma del anticristo, que inicia los 7 años o la semana 70, la iglesia va a ser arrebatada. La otra posición es que va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación. Y usan como elemento Apocalipsis capítulo 7, donde una gran multitud de toda tribu, lengua y nación estaba en el cielo, y dice, y salieron de la gran tribulación. Y la otra se llama el postmilenismo o el posttribulacionismo, donde creen que hasta que Cristo venga, viene entonces la resurrección de los muertos y viene el arrebatamiento de la iglesia. Yo sinceramente he estudiado las tres posiciones durante muchos años y yo creo, como dice la Biblia, que Él no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Esta es mi opinión. Entonces yo pienso, ¿verdad?, que nos vamos antes. Y si no nos vamos antes, ¿verdad?, pues hay que estar preparados para pasar parte de la tribulación, pero no creo yo que pasemos la gran tribulación, porque es un juicio y es una retribución, una venganza contra la nación de Israel, no contra la iglesia. Hay una secta que dice que el diablo fue destruido según Hebreos. Sugiere por favor una respuesta. Bueno, ¿qué secta? No puedo contestar esta pregunta porque no pone qué secta. Una persona que ha sido engañada por Satanás por más de 25 años, creyendo que Jesús ya vino y murió y que su secta es la única cierta, ¿es posible que llegue a ser salva? ¿Qué debo hacer como hija de Dios? Ha sido engañado por más de 25 años creyendo que Jesús ya vino. O sea, creo que Jesús ya vino. Vamos a ser más concretos en las preguntas, porque pues Jesús ya vino, ¿verdad? O sea, no sé si te refieres a la segunda venida. Y si su secta dice que es la única, es la característica de las sectas, que dicen que ellos son los que tienen la salvación. El cristiano nunca dice, ven a mi iglesia, aquí vas a encontrar la salvación. La iglesia no salva, salva Cristo. Entonces no los invitamos a venir a una religión. El cristiano no te invita y te dice, ven a mi religión, en mi iglesia no, ¿verdad? Ven a Cristo, ven a un hombre en donde vas a encontrar la salvación, porque es en Cristo en quien encontramos la salvación. ¿Es bueno o malo el ecumenismo? Bueno, el ecumenismo es una palabra que viene del latín y es un movimiento religioso, filosófico, que inició el Papa Juan Pablo II, con todo el respeto que se merece, ¿verdad? Cuando juntó en Asís a brujos, juntó a astrólogos, juntó a budistas, juntó a evangélicos, juntó a católicos, a mormones, testigos de Jehová, ciencia cristiana, juntó a todas las sectas y a todas las religiones del mundo, diciéndoles que todas llevan a Dios. Entonces, desde ese momento, desde los 90 hasta nuestros días, ha cobrado ya una gran dimensión el movimiento ecuménico. Y el cristiano, les voy a dar un ejemplo rápido. En los 80 yo prediqué un mensaje en México que se llamó El aborto y la Biblia. Después de la conferencia, a los 15 días me llegó un correo, una carta de un prelado de la Iglesia Católica de Nueva York, diciéndome, señor Alducin, lo felicito por su conferencia. La Iglesia Católica cree también lo mismo que ustedes. Creemos que el aborto, ¿verdad?, es una abominación y es un pecado con Dios. Y le invito, me dijo, a que colabore con nosotros. Le contesté, señor arzobispo, con todo el respeto que se merece, gracias a Dios sigan ustedes luchando contra este terrible pecado que es el aborto, pero no podemos caminar dos juntos si no estamos de acuerdo.
Pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo, no podemos. O sea, ellos predican un mensaje por obras, nosotros predicamos un mensaje por gracia. Los amamos, somos amigos de ellos. Si me invitan a mí al Vaticano, voy a predicar al Vaticano. Si me invitan los mormones, voy con los mormones, pero siempre llevo esto, la bandera de la palabra de Dios. Y créanme que dentro también del catolicismo hay millones de católicos sinceros, que muchos han venido aquí esta mañana buscando la verdad y van a conocer la verdad y Dios los va a salvar y les va a caer las vendas y van a ver a Cristo. Y hay muchos también que están siendo salvados dentro de la Iglesia Católica. Dios no hace acepción de personas. Desde luego, ¿verdad? Que una persona que se salva dentro de un grupo así, tarde o temprano tiene que salirse. Porque tarde o temprano, ¿verdad? Tenemos que saber que tenemos que seguir a Jesús y no la religión. Entonces, cuidado, ¿verdad? Cuando los pastores se comienzan a unir al movimiento ecuménico. Porque en Estados Unidos hay ya iglesias evangélicas firmando con otras religiones documentos juntos, y esto es Babilonia la ramera, la unión de todas las religiones en Apocalipsis capítulo 17. ¿Cree usted que cuando un joven presenta desde niño desobediencia y en su juventud y aún mayor consume todo tipo de alucinógenos y consume en ese mundo, el diablo tomó posesión de él por pecados de sus antepasados? Bueno, dice la Biblia, educa al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando los padres le negamos la disciplina a los niños, cuando un padre ve que el niño, ¡ay! Ahí está el niño, hace unas rabietas tremendas. Pepito, pórtate bien, por favor. Ya te he dicho muchas veces que no me haga rabietas. Y como pirinola comienza el niño y el papá, pórtate bien. Y en lugar de que le digas eso, te lo metas un baño y pau, pero bien dadas, en ese momento, el niño, si tú lo dejas así, va a crecer creyendo que él puede hacer su voluntad. Y cuando un padre comienza a consentir al hijo que porque golpearlo es en contra del amor, no entiende que la disciplina forma parte del amor. Dios al que ama, disciplina. O sea, el amor no solamente es besos y mi Pepito te quiero. Desgraciadamente la necedad está ligada en el corazón de los seres humanos y la vara de la corrección lo apartará de él. Ahora, a un niño no le das unas nalgadas a la media hora después de que tumbó en la mesa o te hizo una rabieta. Tiene que estar ligada inmediatamente a la disciplina en el momento para que él pueda asociar que eso no lo puede volver a hacer. Si un niño crece así sin disciplina, se convierte en un delincuente del fuero común. Edgar Hoover, el presidente del FBI en Estados Unidos durante más de 30 años, dijo esto: he visto en mis 30 años de director del FBI que la mentalidad de los delincuentes es la misma. Todos creen que el mundo les debe algo. Entonces no necesariamente son demonios, simplemente nunca tuvo. Claro que después, si el muchacho sigue así, las drogas abren la puerta a los demonios. Cualquier tipo de drogas abre la puerta a los demonios. Entonces esta persona, ¿verdad? Pues necesita recibir a Cristo, quebrantarse y arrepentirse de sus pecados. ¿Qué piensa del mover apostólico y profético en estos tiempos? Ellos dicen que ya el reino de Dios es hoy y ahora. Bueno, no cabe duda que hay apostolitis ahorita en el mundo. Esto es indudable. Somos tan imperfectos que cuando surge un nuevo movimiento tenemos la tendencia de llevarlo al extremo. ¿Saben lo que es una herejía? Una herejía es una verdad llevada al extremo. No es una mentira porque tiene que haber algo de verdad. Entonces, una herejía es una verdad llevada al extremo. El movimiento de los apóstoles, dice en Efesios 4:11, Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros hasta, ¿verdad?, el cumplimiento, la perfección del cuerpo de Cristo. Entonces, los apóstoles de Cristo fueron y ocupan un lugar especial hasta en el Apocalipsis. La Nueva Jerusalén tendrá los nombres de los apóstoles de Jesucristo, no de los apóstoles de ahora. Y el apóstol de ahora es un hombre que pues ya tiene 20 o 30 años en el ministerio, que ha fundado 20, 30 iglesias, que ha sido un hombre de integridad reconocida, y no los apóstoles nuevos que tienen 5 o 10 años de pastores y ya son apóstoles. Entonces, esa es la grande diferencia, igual que los profetas.
El profeta del siglo del Nuevo Testamento no es el que tenga una palabra de profecía para ti. La palabra de Dios ya está cerrada, Apocalipsis 20. El que le agregue o el que le quite, dice la Biblia, las maldiciones vendrán sobre él. Entonces, si alguna persona llega y me dice, es que el Señor dice que en el 2012 o en Colombia va a temblar, le digo, mira, apunta tu profecía y se la vamos a pegar aquí y le pone segunda de Pancho, primera, 1:2. Si tú me estás diciendo que es palabra del Señor profética, pues vamos a pegársela a la Biblia porque la Biblia está incompleta. Pero dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces, Hebreos 1:1, en otros tiempos, con sueños, con profecías, con visiones, ahora nos ha hablado por el Hijo. Ahora dice en 2 de Pedro 1, tenemos la palabra profética más segura que ¿qué? Pedro está diciendo que el monte de la transfiguración, donde yo vi a Cristo transformado, más seguro que los milagros que podamos ver que pueden ser engañosos, es la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y ahora todas las cartas que me recibo, fulano de tal, el doctor Alducin, y me ponen fulano de tal, Pancho Pistolas, profeta de Dios. No, cálmate, Habacuc. Qué triste es, ¿no? Cálmate, Malaquías. Muy bien, el texto que está en Hechos 2, 17 al 18, es dirigido al pueblo hebreo, a todos nosotros al final de los tiempos. Bueno, es la profecía que cita el apóstol Pedro acerca de Joel. Y dice Hechos 2, 17 y 18. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí significa sobre judíos y gentiles. Antes solamente era a los judíos y se cumple en Pentecostés que ahora todo el mundo iba a recibir al Espíritu Santo. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar no significa anunciar el futuro. Profetizar significa anunciar la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y Dios me dice, cómela. Esta es mi palabra, come esto que está aquí escrito. Y cuando hables, habla lo que aquí está escrito. Eso es profetizar. Cuidado cuando creemos que es profeta porque ya anunció esto y de esta iglesia surgirán ríos de agua viva y aquí, y usted, hermano, es el escogido Mesías para Latinoamérica y usted va a hacer esto y el otro, aquello y el otro, ¿verdad? ¿De cuál fumó? Lo digo de veras, me da tanto coraje, y disculpen que use esta expresión, pero digo, verdad, son marihuanadas. Me da mucho coraje de veras que están tan engañados. Perdón, ¿yo nada más preguntas? ¿Cuál es? ¿Qué pasa con nuestras mascotas al final de los tiempos? Es una buena pregunta. Las mascotas, esto no está marihuano, ¿eh? Es una buena pregunta. ¿Las mascotas estarán con nosotros? Mira, solo quiero decirte algo. La Biblia nos muestra que va a haber animales en el milenio. Entonces, no sé si va a ser Fido tu perro. O va a ser Fido perfeccionado. Pero eso no lo podemos contestar. Pero sí sabemos que los animales tienen alma y que van a estar con nosotros en la otra vida aquí en el milenio. Entonces, es una pregunta válida. ¿Nos podría explicar en qué consiste la guerra espiritual? Bueno, Efesios 6 del 10 al 12. La guerra espiritual consiste, ¿verdad?, en usar las armas, que es la palabra de Dios y la oración, y la justicia, con lo cual hemos de cubrirnos, el casco de la salvación, los pies del evangelio, etcétera, etcétera. Y lee Efesios 6 del 10 al 12 y vas a encontrar, al 18, perdón, y vas a encontrar las armas para vivir la vida espiritual. Fue realmente, 1 Samuel 28, fue realmente el espíritu de Samuel quien le mostró a Saúl la divina de Endor. Si no es esto, es permitido por Dios. Muy bien, cuando Saúl fue con la divina a invocar a que se pudiera sacar a Samuel, la divina se espantó y se dio cuenta, ¿verdad?, que ella no había actuado para que sucediera este fenómeno. Y cuando sale Samuel del Sheol,
de la habitación de donde están todos desde Adán hasta la cruz de Cristo, todas las almas descendían espíritus al centro de la tierra, que es el Sheol o el lugar de la sepultura. Samuel le da una profecía a Saúl y el diablo no profetiza más que mentiras. Entonces la profecía que Samuel le da a Saúl es que cuando se iba a morir, qué es lo que iba a hacer, y se cumple la profecía que da Samuel. Entonces verdaderamente subió del Sheol Samuel, fue Samuel el que subió realmente. No fue un espíritu ni fue un demonio. Ahora claro que se nos prohíbe en Deuteronomio 18 la brujería, ¿verdad? Y no vamos a hacer nosotros eso. Pero eso fue un fenómeno que Dios permitió, como tampoco vuelve Dios a abrir el mar rojo, ni tampoco vuelve otra vez a llover maná. Entonces hay tantos milagros que han sucedido que pertenecen al Antiguo Testamento. Los milagros de Elías y los milagros de Eliseo no vuelven otra vez a suceder. Y muchos dicen, es que Cristo dijo que mayores obras haríamos. Léelo bien, le digo, obras. Y nosotros tenemos la evangelización del mundo, cosa que Cristo y los apóstoles no pudieron hacer. Pero los milagros de Cristo nadie los va a poder hacer. ¿Qué opina sobre la tan utilizada doctrina de la prosperidad? Esta es otra verdad llevada al extremo. Dios menciona que si nosotros, día y noche, Josué 1:8-9, Josué, si de día y de noche meditas en este libro de la ley y haces conforme a lo que está escrito, todo te saldrá bien y prosperarás en todo. Pero cuando esta doctrina se lleva al extremo y se te dice que Dios quiere prosperar a todos, esto es absolutamente, no solamente antibíblico, sino antilógico y racional. Hay personas que desgraciadamente Dios no les puede dar riquezas porque no saben cómo usar el dinero. Entonces hay muchos de ustedes que si Dios los bendijera con dinero, sería una maldición. Porque si en lo poco has sido infiel, en lo mucho lo serás también. Entonces no es el propósito de Dios hacer ricos a todos. No hay muchos ricos, no hay muchos sabios, no hay muchos inteligentes, dice 1 Corintios 18. Y la verdadera prosperidad, escúchalo y apúntalo. La palabra prosperidad en el hebreo significa esto: alcanzar el propósito para lo cual fuimos creados. Me voy a extender un poquito más aquí en esto, porque esto es precioso. En el hebreo, si tú vas a Jerusalén, en la mañana un judío te dice Boker Tov, buenos días. Laila Tov, buenas tardes. Eber Tov, buenas noches. La palabra Tov, Teo, B de Víctor, en el hebreo, significa, y se tradujo bueno o alcanzar el propósito por lo cual fuiste creados. Síganme con cuidado. El día es, aproximadamente de las 5 o 6 de la mañana en nuestro calendario, no el judío es de las 6 de la tarde al otro día, el día. Entonces nuestro día es más o menos hasta las 12. A las 12 llegamos a las tardes y cuando alguien te dice buenos días, nosotros no queremos decir nada. Buenos días, ¿cómo? Buenos días, ¿verdad? ¿Qué tienen de buenos? Te contesta otro, ¿no? Pero Boker Tov en el hebreo significa que antes de las 12 tu vida alcance el propósito para lo cual fuiste creado. Si llegas después de las 12, Dios tiene un propósito para ti entre las 12 y las 6 de la tarde. Y si tú sigues caminando conforme al reloj en la tarde, entonces eres Laila Tov, vas a alcanzar, y en la noche te vas a acostar, en paz me acostaré y así no dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Entonces, esta es la prosperidad cuando vivimos a la luz de la presencia de Dios. Y la prosperidad involucra, ¿verdad?, sanidad mental, claridad en mis pensamientos, objetividad en la forma en la que vivo, hacia donde me dirijo, amor a mis hijos, amor a mi esposa, amor a mi trabajo, pagar mis impuestos, respetar al gobierno, amar a todos, no guardarle rencor a nadie. Me traicionaron, me calumniaron, bendecirlos, que Dios te bendiga, pero sin perder los ojos puestos en Jesús. Pero cuando se dice que la prosperidad es si tú tienes dinero y si no tienes un Cadillac o un Mercedes, o que Dios quiere que te hagas un Cadillac o un Mercedes, ¿verdad? Vuelvo a decir, son marihuanadas. Y otra vez uso esta palabra, ¿verdad?, fuerte. Y cuando uso esta palabra, ¿qué significa, verdad? La marihuana es una sustancia, es una hierba que era rica, me acuerdo cuando yo la fumaba hace muchos años. Pero es que el pecado es rico.
¿verdad? El sexo fuera del matrimonio, ¿verdad? Todo, o sea, la borrachera es rica por un tiempo. Los deleites del pecado son temporales. Y cuando fumamos la marihuana, ¿verdad? Comenzamos a sentirnos por acá y peace and rock, y comenzamos así a hablar a la gente, etcétera, etcétera. No estábamos en nuestros 5 sentidos. Y cuando ahora se comienzan a enseñar esas cosas, parece que una sustancia tóxica los ha invadido, que la única es la marihuana, aunque no es tan marihuana, ¿verdad? Pero se usa como simbología y se dice, son marihuanadas. No sé si es grosería, discúlpenme aquí, pero en México no. No están marihuanos. Sí, tengan mucho cuidado con eso, ¿verdad? Dice la Biblia que al pobre y al rico se encuentran a ambos los hijos de Jehová. Segunda de Corintios 8, las iglesias de Macedonia con grandes pruebas de pobreza y de sufrimiento dieron más allá de sus fuerzas. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. No tenía donde recostar la cabeza. Y ahora me dicen que el dinero es un símbolo de la prosperidad. Qué triste, ¿no? Y gracias a Dios por los millonarios y los ricos cristianos. Yo conozco un millonario en Estados Unidos, el dueño de Colgate-Palmolive y el dueño de otras empresas que ganan $5 millones al mes y dan $3,5 millones al mes a la obra de Dios. Entonces, el dinero, entendámoslo, no es el pecado, es el amor al dinero. Tú puedes ser rico y ser próspero y gloria a Dios, pero nunca lo que tú ganas lo debajo del colchón y al banco y al banco y al banco, sino que ganas 5 millones de pesos colombianos, dale 3 millones a Dios, y mientras más des a la obra, más te va a bendecir Dios. Dios está en contra de que ese dinero se convierta en un ídolo en tu vida. Si no hubiera dinero, no se podría hacer la obra de Dios. Yo no hubiera podido llegar aquí a Colombia si no hubieran pagado el pasaje. Entonces necesitamos desgraciadamente dinero, es la máquina que mueve, ¿verdad? El evangelismo, los misioneros, ¿cómo podríamos sostenerlos? Nosotros sostenemos misioneros en Bélgica, en Bruselas, Bélgica, en Nápoles, Italia, en Jerusalén, el orfanatorio que sostenemos en Jerusalén, ¿de dónde sacamos el dinero? De las ofrendas de ustedes. Entonces, pero el amor al dinero es lo que Dios odia. Las iglesias que dan profecías son de sana doctrina. Bueno, si es la palabra de Dios, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no. Pero cuando dan profecías que va a pasar esto, va a pasar aquello, y al entrar a la iglesia va a estar una muchacha con un vestido verde, te vas a casar con ella, ¿verdad? No, eso no es de Dios. Muchos, antes cuando la doctrina de prosperidad venía también la pregunta si el reino ya está ahorita. Hermanos, hay una doctrina ahorita en el mundo que se llama el reino ahora. Que la iglesia, escúcheme con cuidado, que la iglesia va a establecer el reino de Dios antes de que Cristo venga. Se llama la teología del reino. Esto es antibíblico. Y se está enseñando es que la iglesia va a establecer el reino y vamos a conquistar el mundo y Colombia para Cristo, Argentina para Cristo. Nunca en la Biblia encontramos que ninguna nación va a ser para Cristo hasta que Él venga. Habrá en todas las naciones remanentes pequeños de grupos pequeños de cristianos, igual iglesias donde hay cristianos fieles, pero nunca la Biblia habla México para Cristo, ¿verdad? Esto es una exageración, esto es un invento de los últimos 15, 20 años. Hasta que Cristo venga a las naciones, caminarán en Apocalipsis 21 a la luz de Jesús del Cordero. Pero eso de que la iglesia va a establecer el reino ahora está en contra de lo que la Biblia enseña. Eso es lo que la iglesia de Corinto enseñó. 1 Corintios 4, les dice Pablo, ya están saciados, ya quieren reinar sin nosotros. O sea, primero tiene Cristo que venir y acabar con el anticristo y la tercera guerra mundial para que pueda comenzar el reino de nosotros con Cristo. Entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? La iglesia no va a establecer el reino de Dios antes de que Cristo venga. Muchos predicadores hablan de la gran cosecha final, es decir, que muchos se convierten a Cristo por millones. Esto va a suceder al final de la tribulación. Dice en Apocalipsis 7, y eran millones que salieron de la gran tribulación, que son los cristianos que se van a convertir. Cuando seamos sacados van a decir, Dios mío, era verdad que mi esposa era cristiana, era verdad lo que ese predicador en el hotel que Tequenmanda, como se llama aquí. Está muy difícil para mí, no me pude aprender ese nombre, Oscar. El Crown Plaza de Bogotá.
y van a decir verdad y se van a convertir cuando se den cuenta que realmente era verdad. Y esos son los que va el anticristo a perseguir, además de los 144,000 judíos, 12 de cada tribu que van a morir como mártires. Esta cosecha final es exactamente al final. Y dice, ¿piensa usted que será así o vendrá una gran apostasía? La apostasía ya estamos viviéndola ahorita. Según de Tesalonicenses capítulo 2, en cuanto a vuestra manera de pensar y nuestra reunión con Cristo, no se dejen fácilmente mover, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Antes de que el anticristo surja, la apostasía de la iglesia viene. Y estamos viviendo la apostasía. No se imaginan, yo que viajo bastante, no se imaginan lo que oigo y lo que se está predicando, desgraciadamente desde muchos lugares. No se imaginan las barbaridades que se están predicando. Y los cristianos, un niño de 3 años de edad, aquí le dicen popó, al excremento. Un niño de 3 años, lo pones junto a la popó y agarra la popó y se la come el niño de 3 años. ¿Por qué? Porque todavía sus sentidos no los tiene ejercitados y los olores tampoco, pero a los 6 años de edad, fuchi, ya sabe que huele mal. Y la iglesia, en la mayoría, se encuentra como niños de 3 años, se comen todo. Están escuchando tantas barbaridades y todo se lo comen, todo se lo llevan a la boca y todo lo creen y no se quieren discipular y no quieren chequear como los verianos en Hechos de que es verdad lo que están oyendo. Y cuando tú te comportas de esa manera, de creer todo lo que se está diciendo, vas a ser engañado al final de tu vida. No le eche la culpa a los que te engañaron. Tú tienes la responsabilidad de estudiar la Biblia sistemática y metódicamente. Durante el tiempo que Jesucristo estuvo en el sepulcro, su espíritu, ¿dónde estuvo? Estuvo en el Hades. Dice en Hechos capítulo 2, no dejarás al Hijo de Dios dentro del Hades, ni tu hijo verá corrupción. Es verdad que estuvo en el infierno. En el Antiguo Testamento no había la revelación que Cristo nos dio del lugar de los muertos. La palabra Sheol significa el lugar de la sepultura, el lugar de los muertos. Y de la cruz hacia atrás, desde Adán hasta la cruz, todos los espíritus humanos descendían al centro de la tierra, al Sheol. Cuando Cristo viene, Él comienza a enseñar que ese lugar, que no se sabía más que donde descendían los espíritus, estaba dividido en 2 partes. Muchos dicen que es una parábola de una forma no exegética, porque no es una parábola. Cristo da nombres y Cristo está exactamente diciendo que es una historia real. Y del lado izquierdo estaba el seno de Abraham o el paraíso, y el lado derecho el Gena o el infierno. Una gran división dividía los 2 lugares. Los que estaban en el infierno, dice Cristo, están sufriendo, tienen conciencia, tienen sed, quisieran ir y decirles a sus familiares, manden a alguien a que les testifique. Y dice la Biblia que Abraham le contestó a la persona que les dijo que mandaran a alguien al mundo. Si tienen a Moisés y a los profetas, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer. Escuchen esto, nunca los milagros convierten a nadie. La fe es por el oír, no por ver. Yo veo ahorita un paralítico levantarse, me emociono, me asombra, afecta mis emociones. ¿Cuánto tiempo me dura esta emoción? ¿3 días? ¿4 días? ¿5 días? Pero no cambia mi vida interior. Porque lo único que cambia la vida interior es la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Y gracias a Dios por los milagros, y Dios sigue haciendo milagros, no estamos en contra de los milagros, pero qué triste, ¿verdad?, hacer una feria y un circo de los milagros. Eso es lo que yo me pregunto, ¿Cristo haría eso? ¿Se pondría Cristo, vengan a verme a hacer milagros, vean cómo sano a todas estas personas? ¿Lo haría apóstol Pedro? Pedro y Juan dirían, por favor vengan a ver milagros, 250 pesos colombianos la entrada, porque ahora ya se cobra también. Y hay predicadores que te piden $5,000 si quieren venir a predicar, con la limusina, con un helicóptero, con el transporte, y además, ¿verdad?, que les pagues un hotel 5 estrellas, y si no tienes esa cantidad de dinero, no los invitan. Los pastores tienen la culpa por invitar a estos.
mercaderes de la fe. Cuando morimos, ¿dónde quedamos mientras el juicio? En Génesis capítulo 35, la Biblia hace una distinción muy clara entre el alma y el infierno. Hay otra enseñanza que se llama la dicotomía, donde el alma y el espíritu son lo mismo, pero esto no es bíblico, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Dicen en Génesis 35, 18 y 29. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, que su padre lo llamó Benjamín, versículo 29, y exhaló Isaac su espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y llenos de días. También es una mentira que dormimos. El cuerpo, cuando dice que estamos dormidos, es el cuerpo. Después de la muerte estamos conscientes totalmente, y estamos, en el Antiguo Testamento eran reunidos a sus padres. Y Dios le dijo a Moisés: yo no soy Dios de muertos, sino de vivos, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Dios le dice a Moisés, Génesis 3, Éxodo 3, soy Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ya estaban muertos ellos. Pero si hubieran muertos e inconscientes, no podían tener su Dios. Entonces está insinuando Dios que estaban vivos. En Apocalipsis 6, del 12 al 15 dice: y vi las almas de los que estaban en el cielo clamando a Dios. ¿Hasta cuándo, Dios vivo y verdadero, no haces justicia a los que están en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que se esperaran hasta que se completara el número de sus hermanos. Entonces, después de la muerte estamos conscientes, y el alma es una cosa y el espíritu es otra cosa. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, antes de ser cristianos, el alma y el espíritu estaba amalgamada. Adán y Eva tenía el espíritu, el alma y su cuerpo. El pecado hizo esto. El espíritu se amalgamó con el alma. El alma comenzó a dominar el cuerpo. El espíritu quedó muerto totalmente hacia Dios, y desde Adán hasta nuestros días el alma controla a los seres humanos. El cuerpo controla al alma. Somos guiados no por la razón, sino por las pasiones. Viene la palabra de Dios y divide. Cuando entra la palabra de Dios, divide algo que solo Dios puede dividir. Separa el alma y el espíritu. Y ahora Dios comienza a comunicarse a mi espíritu comienza a pasar la comunicación a mi alma, que es mi mente, y mi mente le pasa las órdenes a mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que mi cuerpo ya no sea mi patrón. Ahora el que manda es el espíritu, y el espíritu tiene que controlar los pensamientos, y mis pensamientos tienen que controlar mi carne. Ese es el proceso bíblico de restauración. Entonces, cuando morimos, inmediatamente tu cuerpo lo pueden cremar, tu cuerpo lo pueden enterrar. De todas maneras, ¿verdad? Los mártires los quemaban en el Coliseo romano, y no importa dónde le hagan al cuerpo, al morir se sale tu alma y tu espíritu y se van inmediatamente a la presencia de Dios. 2 Corintios 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. 1 Pedro 1, el Señor me declaró que debo de abandonar mi cuerpo y estar con Él. Cuando Cristo venga, 1 Tesalonicenses 4, del 10 al 15, vendrá Cristo con los que durmieron con Él. Vendrá y traerá tu alma y tu espíritu, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y en el aire tu cuerpo resucitado y perfeccionado se va a juntar con tu alma y con tu espíritu, y así estaremos para siempre con el Señor. Si tú mueres sin Cristo, tu cuerpo es deshecho en la tierra, o sea, lo comen los gusanos. Tu alma y tu espíritu descienden al centro de la tierra. El infierno sigue estando en el centro de este planeta. Ahí está el centro de la tierra, el infierno. Cuando venga el juicio, el gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15, va a salir tu espíritu y tu alma para enfrentarse ante Dios, y ante los ángeles y arcángeles y serafines y querubines. Dios demostrará que Él fue justo para alejarte en el lago de fuego eternamente de su presencia. Y te va a decir, ¿verdad? Mientras estuviste en la vida, muchos me dijeron: sea hecha tu voluntad. Ahora yo te digo: sea hecha tu voluntad. Te vas al infierno porque esa fue tu voluntad. No quisiste amar a mi hijo ni seguirlo hasta la muerte. ¿Habrá gente aparte de Adán y Eva y Caín? No entiendo esto. Bueno, hay negritos, ¿verdad? Hay amarillos, hay anglosajones,
No entiendo esa pregunta. ¿Podemos reprender al diablo? Claro que lo podemos hacer, ¿verdad? Pero antes de reprenderlo, Santiago 4:7, resiste, sométete a Dios y entonces el diablo huirá de ti. Pero si tú en el nombre de Cristo te echo fuera, en el nombre de Cristo y salte de mi casa y vives en pecado, se carcajea de ti. Solo sometidos a Dios tenemos autoridad. No hay autoridad sin autoridad. Quiero tener autoridad, necesito estar sujeto a la autoridad. Pero si no, el esposo, mi esposa no se somete a mí porque tú no te sometes a Cristo. Pero si tú te sometes a Cristo, que Él es tu cabeza, la cabeza del varón, Dios transforma el corazón de mi esposa para que se someta voluntariamente a mí. Esto es un mecanismo espiritual que funciona inmediatamente. Es que aquí mis chicharrones truenan, le dice a tu esposa, ¿verdad? Eso es autoritarismo, eso es dictadura, es ser hijos de Zapata, decimos en México. Así no funciona un esposo con la autoridad. Debemos someternos primero a Dios para que nuestra esposa se someta a nosotros. ¿Qué piensa usted del testimonio de Angélica Zambano? La niña que fue al cielo y al infierno. Yo no sé quién es. No, discúlpame, pero no sé quién es esta niña. No he oído hablar de ella. ¿La sanidad interior proviene de Jesucristo o qué es la sanidad interior? Bueno, hay una sanidad interior también que se ha llevado al extremo, ¿verdad? Y hay una sanidad interior que se logra a través de tu comunión y del contacto con la palabra de Dios. Nosotros venimos a Cristo todos heridos, con prejuicios, con traumas, que te violaron, que mi padre me golpeaba, que divorciados, traiciones, heridos, encarcelados, homosexuales. La iglesia somos puros ex. Aquí no hay ningún San Anselmo, ningún San Crisóstomo. Toda la iglesia somos puros ex. Todos teníamos una colototota grandota que arrastrar. ¿Y qué pasa al recibir a Cristo? Comienza el proceso de sanidad. Pero la sanidad te la da la palabra de Dios. Mientras tú la estudias, la memorizas, yo no sé cuántos de ustedes pasarían esta prueba. Pásale para acá, Pancho, pásale para acá, Carmelita. Recítame, por favor, el Salmo 23 ya de perdida. ¿No te sabes ni el Salmo 23 de memoria? No, hermano, y tienes más de 5 años en Cristo. ¿Te sabes algún salmo de memoria? ¿Me puedes decir 30 versículos de memoria? ¿Pasarías esa prueba? No levantes la mano. ¿Cuántos de ustedes no entienden que si no memorizan, 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, día y noche meditarás en este libro de la ley y entonces te irá bien? Pero como se ha sustituido la Biblia, no, ahora mándame una feria y te va a venir la prosperidad. Y Dios no hace negocios, menos pactos, los pactos ya están completos. La donación de órganos después de muertos es permitido según la palabra de Dios, no hay ningún problema. A que se lo coman los gusanos, a que le sirva a alguien más, ¿verdad? Yo recomiendo sinceramente como pastor, ¿verdad?, a mis ovejas allá en México, dona tus órganos. Hay tantos niños que puedes salvar, tantas personas que podemos salvar, para que se lo coman los gusanos, ¿verdad? Que le sirvan a alguien más. Es que cuando haga Cristo, mi riñón lo va a tener otra persona. Ese es el pensamiento que hay, ¿no? Va a dar repartido por todos lados. No, de esos riñones que tenemos ahorita que filtran el agua, ¿verdad? Y los líquidos, nuestro nuevo cuerpo va a ser semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. No va a tener sangre, no va a funcionar con los elementos ni con las leyes físicas que funciona actualmente el cuerpo humano. La Biblia católica tiene varios libros que no los tiene nuestra Biblia. ¿Qué pasa con estos libros? ¿Por qué nosotros no los estudiamos? Durante el primer siglo de la época cristiana, se cerró el canon bíblico. ¿Qué significa esto? Que durante el primer siglo los apóstoles vivían y las cartas que circulaban en las iglesias, los apóstoles daban testimonio que eran de ellos. Cuando se murió Juan en el año 90, 95 después de Cristo, en el primer siglo se cerró el canon porque ya no había apóstoles que verificaran si esos escritos eran verdaderos o falsos. Y todos los apóstoles o todos los libros que salieron del siglo II a nuestros días, que el Evangelio de Judas, que el Evangelio de Enoc, que el Evangelio ¿cómo se llama en México? ¿Cómo se llama?
el de la Virgen, ¿cómo se llama? De Juan Diego, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que están siendo removidas como por el Código da Vinci, por el escritor Brown, que Cristo estaba casada con la Magdalena y con María y que tuvieron hijos, ¿verdad? Todos son barbaridades que son agregadas para atacar la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 6, el que no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo está envanecido. Nada sabe y delira, como si hubiera metido pastillas tranquilizantes y comienza a hablar tontería y media. Entonces, en la Biblia se introdujeron 11 o 12 libros que se llaman apócrifos. La palabra apócrifo, apúntalo, significa de origen desconocido. ¿Por qué no fueron aceptados en el canon y por qué sí fueron aceptados por la sociedad bíblica? Por las siguientes razones. Los libros apócrifos rayan en anacronismos, contradicciones geográficas, históricas y proféticamente. Por ejemplo, el libro de Tobías cree todavía en que se comunican con los muertos. De los libros apócrifos, los únicos que podemos leer con cierta tranquilidad son Primera y Segunda de Macabeos, porque es la historia de estos macabeos, una familia judía que se levantaron contra Antíoco Epífanes en el año 150 a.C., y que narra toda la forma en la que Antíoco quiso sacrificar un puerco en el templo de Dios. Pero todos los demás libros, ¿verdad?, no tienen nada que ver ni están en relación con todos los demás libros de la Biblia. Ahora, la sociedad bíblica en Inglaterra fue formada con el propósito de depurar la Biblia, pero después el Vaticano ofreció millones de dólares a la sociedad bíblica y la sociedad bíblica comenzó a imprimir Biblias con los libros apócrifos. Ahorita me acaban de traer una nueva versión que se llama La Palabra y solamente de 4 hojas que yo leí hay más de 4 o 5 errores en estas traducciones. ¿Por qué? Porque ahora mientras más traducciones, más dinero. Todo se ha convertido en business, business, business. Mientras más traducciones, la nueva versión internacional secuestraron 6 versículos de los evangelios. The New International Version en inglés. Entonces tenemos que tener cuidado. Vivimos un mundo donde el ataque es, el Satanás odia la Biblia. ¿Qué Biblia uso yo? La de 1960 y en inglés la de King James. Para mí no hay, de veras, no hay otra traducción más leal que estas traducciones. Ahora bien, es importante aclarar esto. Con cualquier Biblia, católica o no católica, hay la suficiente luz para que una persona reciba a Cristo. Yo cuando me invitan los curas y los arzobispos en México, venga, con mucho gusto, yo voy a predicar a su iglesia, me dice, pero usted tiene que usar la Biblia que tenga el imprimatur, me dice, del padre no sé qué o del arzobispo no. ¿Cómo no? Le digo, préstame la de Jerusalén, la de Torres Amado, la de Nácar Colunga, que son las traducciones católicas, y la uso, y con esa les predico. Y se sorprende que diga lo mismo, pero nunca leo los apócrifos. Sí. ¿Hay alguna relación respecto a los tiempos del fin con el club Bilderberg? Tengo entendido que son los actuales reyes de la tierra. ¿Es posible que este club esté instaurando el anticristo? Esto es pura mitología. Y bueno, cuando se fundó la banca por la familia Rothschild en Europa, siglo XVIII y XIX más o menos, Rothschild dijo lo siguiente: el que tenga la economía controla el mundo. Lo que el anticristo va a hacer con la marca del 666. Y de ahí comenzaron a surgir otro grupo que se llama los Illuminati y el grupo de los Bilderberg, que son los que, estoy seguro, están tratando de inquirir en quiénes son este grupo. Este grupo de banqueros y de filósofos ingleses, franceses y alemanes comenzaron a tener disque contactos con seres extraterrestres que estaban en los Himalayas. Cuando Friedrich Nietzsche escribió El Anticristo y así hablaba Zaratustra, y Friedrich Nietzsche creó el superhombre, Hitler creyó esa mentira y entonces Hitler determinó que la raza aria iba a ser la única raza superhumana que tenía que controlar el mundo. Hitler mandó matar a los homosexuales, a los negros, a los judíos, a todos aquellos que no fueran de ojos azules, blancos, altos y güeros, porque él quería creer
que el superhombre venía a través de la raza aria. Cuando el general Douglas MacArthur llega en 1945 al búnker de Hitler en Berlín, Alemania, encuentran cadáveres de 500 monjes budistas que Hitler había mandado traer porque le dijeron que ahí en los Himalayas se encontraba el superhombre a través del budismo. Y es interesante que el budismo está considerado una religión y el budismo es ateo. Gautama Buda no creía en Dios. Entonces, el budismo es una religión y es ateo. Así que no todo lo que es religión es Dios, ¿verdad? Equivocadamente se cree. ¿Se puede perder la salvación? Claro que no. Hay dos grupos también aquí: los calvinistas y los arminianos. Calvino determinó, ¿verdad? No Calvino, sino la Biblia, y a Jacobo Arminio dijo que se perdió la salvación. Miren, solamente les quiero decir una cosa. Cuando una persona se salva es sellada por el Espíritu Santo. ¿Y qué pecado? Yo le pregunto a una persona, ¿qué pecado hace que pierda la salvación? Porque la sangre de Cristo nos limpia ¿de cuántos pecados? De todos pecados. Entonces, ¿puedes tú cometer un pecado que haga perder tu salvación? Y si lo haces, ¿te puedes después arrepentir y otra vez ser sellado con el Espíritu Santo? ¿Cuántos sellos vas a tener? Porque Efesios 1, 13 y 14 y 15 dice, somos sellados hasta el tiempo de la redención, o sea, la resurrección, que es nuestro cuerpo, de la posesión adquirida. Ahora, si la salvación se pierde, ¿verdad? Entonces, cuando lleguemos al cielo, me va a decir Pedro, a ver, Armando, ¿por qué te voy a dejar entrar? Mira, porque creí en Cristo y además me porté bien. Me va a decir Pedro, una patada, te vas abajo, ¿verdad? Porque somos salvos por la fe, no por obras. Después de Cristo, las obras que hagamos, somos hechura suya, creados, y las obras no hay en qué van a gloriarnos, porque ya Cristo las hizo por nosotros. Nosotros caminamos en el camino que las obras ya están preparadas por Dios. Entonces, la salvación no es fe más obras igual a salvación, es fe nada más. Y cuando creemos que la fe y además nuestras obras contribuyen a nuestra salvación, estamos agregándole a la fe las buenas obras. Y las buenas obras no nos salvan, son el fruto de nuestra salvación, pero no son el medio para alcanzar la salvación. Y yo respeto a los que crean lo contrario. Se hizo mucho silencio. No entiendo las jornadas de sanidad y milagros si son sanas. Bueno, depende, ¿verdad? Dios nos manda orar por los enfermos. En nuestra iglesia oramos por los enfermos. De lo que no estamos de acuerdo es hacer un espectáculo de los dones. Eso es lo que yo nunca he estado de acuerdo. Hacer un espectáculo, o sea, vengan todos a ver lo que va a pasar. Cuando el mismo Cristo mandaba a las gentes que no dijeran y que se ocultaran. Y cuando le dijeron, queremos señal, es la generación mala y adúltera demanda señal. Y ojalá que esta generación no sea igual, que si no ven sanidades, no van a creer. Bueno, pues nos podemos quedar aquí hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Ya se acabaron. Que Dios los bendiga.